interés las demás personas sobre la vida espiritual. Y hay otras personas que viven la vida espiritual, pero en la forma negativa, o sea, en el reino de las tinieblas. El poder, hermanos, espiritual es real, es verdadero. Y se mueve en el mundo todavía lo que es el reino de las tinieblas y el reino espiritual de Dios. Dicho de otra forma, la luz y las tinieblas. Aquellos que no tienen a Cristo se manejan en el reino de las tinieblas, si tienen algo de espiritualidad. Es por eso que vemos brujos, vemos satanistas, vemos personas que manejan algo de magia, de esoterismo, de fuerzas espirituales que mueven el reino de las tinieblas o los demonios a favor de ellos. Inclusive detrás de un ídolo que no es Dios, se mueve un demonio, se mueve una fuerza espiritual de las tinieblas. Y también hacen cosas sobrenaturales. Es donde nosotros los seres humanos nos confundimos y creemos que porque fue algo sobrenatural ya provino de Dios. Esa creencia lo tiene claro, o mejor dicho, lo tiene establecido la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que todo lo sobrenatural proviene de Dios. Sin embargo, nosotros hemos comprobado, la Escritura lo menciona y lo dice, que también el reino de las tinieblas se mueve y se mueve en forma sobrenatural. Así es que nosotros tenemos que discernir, aquellos que hemos venido a Jesucristo, tenemos que discernir sobre lo que corresponde al reino de Dios, lo que corresponde al reino de las tinieblas, lo que corresponde a vivir en este mundo sin Dios y sin esperanza, lo que corresponde a vivir con Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Nosotros, según lo que hemos leído en el capítulo 1, verso 5 de Primera de Pedro, dice que somos guardados ¿por quién? Por el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, en nosotros está vigente, principalmente porque, como ya lo hemos visto en algunas predicaciones, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, hay una palabra muy importante en el libro de Hechos que dice, no se muevan de aquí hasta que sean investidos con el poder de Dios, le dijo Jesús a sus discípulos, o mejor dicho, a los 120 que estaban ahí. Porque a veces confundimos que cuando oímos discípulos pensamos que son solamente 12, pero no, eran como 120. De tal forma que el capítulo 2 confirma eso y dice que eran 120 los que estaban en esa casa sentados y vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo y hablaron otras lenguas y se repartieron lenguas de fuego sobre su cabeza y el poder de Dios se manifestó en ellos. Así es que, hermanos, nosotros ahora cuando nosotros venimos a Jesucristo recibimos ese poder. ¿Por qué? Porque Dios mismo viene a vivir a nuestras vidas. Y lo que nosotros empezamos a experimentar es aprender a obedecer a Dios, a escuchar el Espíritu Santo en nuestro interior y aprender a vivir una nueva vida diferente a la que vivíamos antes. Y aunque nuestros padres nos creían muy buenos, ¿verdad? Mi mamá siempre decía, yo tengo un hijo que es un pan de Dios. ¿Por qué? Porque no sabía las sinvergüenzas que yo andaba haciendo fuera de casa, ¿verdad? Entonces, hay veces que nosotros nos imaginamos cosas y pensamos que sin Dios la gente puede ser buena. La misma Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestra vida, al estar en Dios, al venir a Jesucristo, al aceptarlo como Salvador, al recibir el perdón de nuestros pecados, al ponernos como sus hijos, como sacerdocio santo, nación santa, como pueblo adquirido por Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, tenemos que entender que nuestra vida
está protegida por Dios por su poder. Y yo me imagino, ¿a poco Dios tiene un poder limitado? ¿Verdad que no? Claro que no. Él que nos hizo a nosotros, hizo los cielos y la tierra, hizo la creación, sabe perfectamente cómo debe caminar y cómo debe quedar el engranaje en toda la vida nuestra, perfectamente, porque Él es el fabricante. El fabricante siempre da un instructivo en el artículo que vende. Inclusive aquellos artículos que se crean y que no saben bien qué es lo que va a resultar, ponen una advertencia, ¿verdad? Este no es un medicamento, es un suplemento alimenticio, ¿verdad? Y es responsabilidad de quien, ¿qué? De quien lo consume. ¿Por qué? Porque ellos no están seguros de los resultados, ¿sí? Y ya cada uno, de acuerdo a cómo cree en lo que se dice, en lo que se menciona, pues ya uno va y compra o no aquel artículo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no, el fabricante nuestro sí sabe bien perfectamente cuáles son los resultados. Es por eso que habla sobre el pecado, habla sobre la dirección del Espíritu Santo, para que entendamos los seres humanos qué es lo que nos perjudica y qué es lo que nos beneficia. ¿Qué es lo que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna? ¿Y qué es lo que nos va a llevar al infierno y a la desgracia y a la tortura? Dios sabe perfectamente bien, pero tú y yo tenemos que entender que el poder de Dios está manifestado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y entonces se carga todo esto en poder entender que la única forma de experimentar el poder de Dios es por medio de la guianza de su Espíritu y su palabra. Y aquí añade en esta parte bíblica algo muy importante que a veces dejamos fuera, es la fe. Aquí la aclara y dice que es necesaria la fe, porque dice que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. De hecho, la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo se fomenta la fe? ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo es que nosotros podemos ir creciendo? ¿Cómo es que nosotros podemos ir aumentando nuestra fe? La Escritura es clara también y dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Las historias, las anécdotas, las noticias, ¿qué? La palabra de Dios. Si tú quieres aumentar tu fe, pero no quieres estudiar la palabra de Dios, eso es complicado y difícil. Es por eso que en medio nuestro vemos a personas que crecen en fe y a otras personas que no crecen en fe. No porque Dios no tenga el poder ni la autoridad, sino que la persona no está siendo fortalecida en su fe por medio de la Escritura. Es por eso que se le llama el alimento espiritual. Es por eso que se le dice el alimento cotidiano. Y nosotros tenemos que entrar en ese proceso para poder a crecer en nuestra fe. Crecer en lo que es lo espiritual. Hermanos, nosotros vinimos a Cristo conociendo lo terrenal. ¿Y qué nos llevó eso, hermano? ¿Qué nos llevó eso? Me encanta la frase que dice el hermano Francisco Barraza, ¿verdad? Nos convertimos en personas ingobernables. Porque habla de la realidad. Dicho de otra forma, éramos personas desparpajadas, pues, ¿no? Personas que no teníamos rumbo, personas que no teníamos un camino definido, personas que creíamos que hacíamos nuestra voluntad, pero no, hacíamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos dictaminaba. Pero ¿qué creen? Creíamos que éramos nosotros y no es así. Era el pecado que vivía y extorsionaba y destruía nuestra vida. Pero ahora que hemos sido liberados y ahora que nosotros
hemos tenido la libertad verdadera, como dice aquí en el versículo 3 de este mismo capítulo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y ahí está el punto. El renacimiento, o como dice Juan en el capítulo 1 y 3 del Evangelio, el 1 dice que para poder ser hijo de Dios necesito creer en Él y aceptarlo como Salvador, y tengo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Y el versículo 13 nos dice, no nacido por voluntad humana, o sea, no nacido solamente en la cuestión terrenal, sino que nacido ahora por la voluntad y los designios de Dios. Y luego el capítulo 3 del mismo Evangelio nos clarifica muy sabiamente una, una frase importante que aquel hombre religioso se acercó a preguntarle a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es increíble que una persona que conocía la ley, que era practicante de la ley, que dirigía a otras personas, no supiera qué hacer para ser salvo. Y sí es cierto, la gente que no conoce a Cristo, la gente que no nace de nuevo, no entiende ni sabe qué hacer para ser salvo. Es por eso que andan buscando, y es por eso que encuentran dioses falsos o encuentran lo espiritual, pero en el reino de las tinieblas, y creen que eso es. Sin embargo, Jesús le dice claramente a Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Y ese renacimiento o ese nacimiento en nosotros es lo que provoca en nuestras vidas que el poder de Dios sea ejercido en nosotros. A partir que nosotros vinimos a Jesucristo y fuimos perdonados de nuestros pecados, el poder de Dios empezó a ejercer en nosotros. Y de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que nosotros permitamos que Dios se manifieste en nuestras vidas, es como vemos el poder de Dios actuar. A veces nos queremos hacer ah, como los que no aman, pero sí los aman, ¿verdad? Y cuando les pregunta a uno, oye, y se ve que tú no, no amas aquí, ¿qué pasa? No, es que yo me dejo querer, ¿sí? Es que yo me dejo querer, ¿sí? Y algunos creemos que el evangelio es así, y no es así, hermano. O sea, Dios te ama, sí, pero Dios va a llegar a tu vida de acuerdo a cómo tú le permitas trabajar en tu corazón y en tu fe. ¿Sí me estoy explicando? La salvación, la salvación, claro, es gratuita y la otorga a Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que es importante entender que aunque la gente invente otros dioses y otras formas, no significa que tienen salvación. Significan que adoran a un demonio o adoran a alguien que no es Dios, pero ellos creen que ahí está la salvación porque la andan buscando, pero no saben cómo. Pero aquellos que hemos venido a Jesucristo, hermanos, tenemos que entender que tiene que haber un nuevo nacimiento. Ese renacer es el que nos hace experimentar el poder de Dios. Es el que empieza a manifestarse. Porque oiga, algunos somos tan necios que, ay Dios mío, yo me imagino de una forma humana, Dios rascándose la cabeza cuando ve nuestras acciones, preguntándose, ay, ¿cuándo irá
¿verdad? En mi fe. Pero es muy sencillo. Hay que escudriñar la escritura y hay que entrar en ese proceso. Porque ¿qué creen que hacía? Nomás le ponía la mano así. Dame, dame, dame. Cristiana de la iglesia, ¿verdad? Y pues como debe ser, cada muchacha de la iglesia pues debe, si y pero él no sentía nada, ¿verdad? No, pues, ¿esta gente qué? O sea, está loca, le falta un tornillo, ¿qué? ¿Verdad? Pero se le ocurrió pedirle a Dios. Y le dijo, Señor, yo quiero sentir eso. Se le ocurrió. ¿Y qué creen? Fue la llave que abrió la manifestación de Dios sobrenatural en su vida. Porque ella había aceptado a Cristo, ¿sí? Pero no estaba dispuesto para que Dios lo moviera, lo tocara, le hiciera sentir su presencia, su amor, su santidad en su vida. Entonces, cuando dijo, Señor, yo quiero sentir lo que están sintiendo los demás. Hermanos, lo digo porque Él lo testifica, ¿verdad? Y, y empezó a sentir la presencia, el poder de Dios. Y lógicamente no se quedó ahí. Ya después aprendió. Señor, enséñame y guíame. Señor, ayúdame en esto, yo quiero crecer. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a practicar la santidad. Aprendió. Y y sucedió lo inexplicable.
pero porque hubo apertura. Por ejemplo, aquí tenemos un momento de alabanza y adoración. Yo entiendo que a veces cantamos himnos que no sabemos, ¿sí? Ah, pero si tú no escuchas música cristiana, en tu carro, en tu casa, cuando vas a correr o a caminar, que te pones audífonos, ¿verdad? Si tú no escuchas música cristiana, para ti va a ser muy complicado cantarle a Dios. Va a ser muy complicado. Porque cuando uno escucha la música cristiana, va uno aprendiendo lo que, cómo se expresa, inclusive le ayuda a uno para aprender a orar, para aprender a hablar, hermanos. Porque algunos no hablamos solamente majadería, solamente. No sabemos hablar como hijos de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la música cristiana, cómo hay personas o artistas, vamos a llamarle así, porque en Cristo no son artistas, son adoradores, tampoco son levitas, son salmistas, exactamente. Hubo un libro que les llamó levitas y agarraron monte los músicos. El levita era parte de los sacerdotes, pero era parte de las actividades que se hacían en el templo. No solamente cantaban, sino que limpiaban. Y los cantantes y los músicos no quieren hacer nada más que cantar. Y quieren solamente tocar. Pero los levitas hacían de todo. Los salmistas, esa es la palabra correcta, los salmistas, ellos cuando son inspirados y tocados por Dios para ¿cómo se dice? Para componer, gracias. Para componer un himno, una alabanza. Hermanos, no cree que se basan en la vida carnal que el mundo ofrece. Ellos lo encuentran en un momento de entrega, en un momento de oración, en un momento de alabanza en sus vidas, de entrega total, y el Espíritu Santo empieza a tocar sus vidas y empieza a fluir la música, el cántico. Hubo un tiempo donde aprendíamos lo que la Biblia le llama el cántico nuevo. ¿Sí? Se ha dejado de practicar en la iglesia, no sé por qué. Pero hay un cántico nuevo que cuando uno entra en adoración y alabanza y hay música de fondo, empieza uno a cantarle al Señor. Y no somos compositores, pero viera qué bien nos sale. ¿Por qué? Porque es una entrega del corazón, del alma. Pero si nosotros no oímos canciones o música cristiana, pues andamos carnalones, porque ¿qué despierta la música del mundo? La carnalidad, deseos carnales, deseos mundanos, vayamos a decir. Entonces tenemos que entrar, hermanos, si tú quieres crecer en fe, tienes que entrar en ese proceso de escuchar música cristiana. No es que cerremos los ojos al mundo, sino que abramos lo que nosotros debemos de hacer para fortalecer y crecer en la fe y en nuestra forma de vida y de adorar a Dios. Y cuando sucede eso, entonces te vas a dar cuenta que es fácil orar. Para mí era muy complicado levantar mis manos al Señor. Yo también no era cristiano, hermanos. Yo también venía del mundo. Pero era un pan de Dios, según mi mamá. Me daba vergüenza. Yo sentía en mi corazón levantar mi mano y volteaba primero para todos lados y decir que alguien me estaba viendo. Y luego hacía así. Pero después aprendí que en la Biblia viene un mandato de Pablo
dirigido por el Espíritu Santo a Timoteo, y dice: ordeno que los varones levanten sus manos limpias, sin contienda y sin mancha. Entonces, si mis manos no tienen contienda, ni tienen mancha de pecado, pues ¿pero por qué? Porque cuando nosotros no entramos en ese proceso, cuando no dejamos que el renacimiento surja completo en nuestras vidas, porque el renacimiento solamente, hermanos, viene por una entrega de nosotros a Dios, al reino de Dios, a la parte espiritual de Dios. Y entonces podemos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes, contra potestades de las tinieblas. La misma Biblia dice que existen potestades de las tinieblas. La Biblia dice que en cada ciudad hay hombres fuertes, o sea, demonios fuertes que dominan a la gente que no es cristiana, a la gente que no es de Dios, y les hace hacer cosas inimaginables. Todo esto que está pasando no es otra cosa, hermanos, sino el hombre fuerte que se ha posesionado de Culiacán. ¿Y sabe por qué se ha posesionado? Porque nosotros solamente andamos enredados en nuestra propia vida y ni siquiera tenemos un momento de oración por nuestra ciudad y por atar y minimizar esos demonios que los tenemos detectados. Porque ¿qué es lo que más sucede en esta ciudad? Violencia, ¿qué más? Extorsión, robo, secuestro, asalto, asesinato. Es sencillo verlo, hermanos, pero no sabemos qué hacer. No, muerte, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no estamos disponibles para orar por los demás. O como me dijo un hermano una vez: hermano, pues, preocupado yo porque oraba por él, no pude comunicarme por teléfono con él ni nada. Y por fin llegó al templo y le dije: hermano, Dios le bendiga, bienvenido. Qué bueno que vino, hermano. ¿Hay algo que le podamos ayudar? Ah, ¿Tiene algún problema? No, pastor, me dijo. ¿Por qué? No, pues es que como no ha venido, pues dele gracias a Dios que vine, me dijo. La soberbia la traemos encima nosotros y no nos podemos, no nos podemos despejar, ¿verdad? No nos podemos despejar de esa situación. Entonces, dile a tu hermano: tú eres renacido. Hazme un favor, Rolando. Ve con tu esposa y ora por el niño. Cuando nosotros, hermanos, no entendemos esto, queremos seguir en la misma onda que traíamos antes. La misma forma de vivir, la misma forma de comportarnos. Sin darnos cuenta, estamos haciendo lo mismo, y ¿qué creen? Vamos a tener los mismos resultados. Es por eso que la Escritura nos confronta. Cuando leemos la Escritura nos confronta y nos encontramos con algo que es diferente a lo que queremos hacer. Y cuando somos renacidos debe haber una disposición para asimilar la palabra e integrarla a nosotros. Yo sé que es complicado porque traemos una serie de malas costumbres que inclusive a veces sin pensar lo hacemos, porque ya lo tenemos bien integrado, no nos hemos arrepentido de esa área, ¿sí? Pero tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que entender que somos renacidos, que no somos como los demás, que tenemos la potencialidad para vencer, tenemos
el empoderamiento que Dios nos ha dado para salir adelante, para ser obedientes a su palabra y poder luchar en medio de todo en el nombre del Señor y salir victoriosos. La seguridad del creyente se compone primeramente en entender que hemos nacido de nuevo, que no estamos solos, aunque nos sintamos. Porque la presencia de Dios no está condicionada a tu percepción. ¿Me estás escuchando? La presencia de Dios no está condicionada a tu percepción. La presencia de Dios está garantizada porque su palabra lo dice. Y es uno de sus atributos de la omnipresencia de Dios. De tal forma que si un hijo de Dios se presenta en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, yo debo entender que Dios ahí está conmigo y que de alguna forma Dios va a obrar para librarme de aquello que amenaza mi vida, de aquello que amenaza mi condición espiritual, de aquello que amenaza lo que está a mi alrededor. Como le he dicho siempre, nosotros no andamos buscando pleito, ni andamos buscando imprudentemente las cosas, pero sí, una cosa es que sea prudente y otra cosa es que el miedo me mueva. ¿Me está escuchando? Yo no puedo vivir bajo el miedo. Yo debo vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto es tan poderoso que el mismo Pablo se había puesto en su corazón ir a Asia. Y entonces lo menciona en la escritura y dice, tuve la intención de ir a Asia, pero el Espíritu Santo, dice, no me lo permitió. A veces nosotros no vemos lo que Dios nos ha otorgado. A veces nosotros no permitimos experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, de la guianza del Espíritu Santo en nosotros, donde Dios nos puede decir, hey, no te muevas. Dios te lo puede decir. O ve, o sal de aquí. O muévete para allá, o ponte para acá. A veces uno ve en los videos ahora por medio del teléfono, ve como mucha gente va pasando y sin pensar, ¿verdad? ¡Pum! Cae a un lado o se mueve y se hunde el piso. ¿No has visto alguno de esos? Personas que están a gusto viendo para todos lados y de alguna forma se mueven y en cuanto se mueven, ¡pum! Un socavón. Hermanos, eso es el cuidado de Dios. Y tenemos que permitir que esa comunión con el Espíritu Santo nos traiga paz, nos traiga dirección. Vuelvo a repetir, Dios siempre con su Espíritu Santo nos hará precavidos, pero debe guiarnos la dirección del Espíritu y no el miedo, no dejarnos influir por lo que está pasando alrededor nuestro. Le damos mucho hilo, ¿no? Vemos cada cosa y, ay, nos va a pasar. No, hermanos. Cuando le voy a contar una anécdota de un predicador. Es más, él estuvo aquí como pastor, hermano Apolinar Castro. Hace muchos años. Ya murió él. A su esposa era miembro de aquí, hermana Chita, hermana, decíamos Chita de cariño, ¿cómo se llama? Ernestina Mendoza. Él estaba de pastor en Las Cortinas, en una colonia de Obregón. Tenía que pasar un canal
para ir hacia otros poblados que estaba allí y empezó a evangelizar un poblado que estaba allí. Y, y de esos enemigos gratis que nosotros tenemos por ser hijos de Dios, ¿verdad? Lo, lo quiso asesinar, no porque predicaba el evangelio. Y entonces, un día lo esperó, ¿verdad? Se metió ahí en el canalito ese para que no lo viera. Y y él iba y venía, el predicador. ¿Verdad? Y un día vino un amigo de él y le dijo, oye, ¿hoy no fuiste a predicar? Sí, sí fui. Al horario normal y todo, fui y vine tranquilamente, a gusto. ¿Por qué? Pues no me acabo de encontrar allí a fulano de tal, le dijo, que te estaba esperando a matarte y no te vio. No te vio. Ese fulano de tal sabía perfectamente qué camino agarraba, por dónde iba, a qué horas pasaba, por dónde venía y a qué horas se regresaba. Tenía bien calculado todo, pero ¿qué creen? No lo vio. Es por hablar uno de miles de millones de testimonios de ese tipo. Lo estoy diciendo porque él fue pastor de aquí y porque él, su esposa era pilar en esta iglesia. Entonces, hermanos, muchas cosas suceden a nuestro alrededor que son sobrenaturales, pero nosotros como andamos, como dice el hermano, tererere, felices y contentos, no nos damos cuenta. Pero hermanos, Dios nos libra. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios no anda donde no debe. ¿Está escuchando? No anda metido en las cosas donde hay turbulencia de ese tipo. Me dijo un hermano que hace poco, unos días anterior, oye hermano, me dijo, he estado metido ahí en la casa, dice, y no he salido ni a que me pegue el sol. Porque él había sido una persona mala. Oye, le dije, pero ¿qué ya no mataron a todos los que tú mataste y andabas buscándote? ¿Te andan buscando o qué? Le dijo. ¿Te andan buscando o qué? No, dice, es que ya me conozco. Dice, no salgo porque ya me conozco. ¿Cómo que ya te conoces? Es que soy bien mitotero. Porque yo le digo, hermanos, cuando vean un convoy, no lo sigan. ¿Verdad? Dice, no, hombre, yo soy bien mitotero. Dice, soy capaz de ir detrás del convoy a ver qué pasa. Mejor ni salgo de mi casa. Hermanos, nosotros no andamos donde no debemos. Hacemos nuestra vida cotidiana con lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y en medio de todo, Dios está presente para ayudarnos. En medio de todo, Dios está presente para sacarnos adelante. Los creyentes, hermanos, somos protegidos por el poder de Dios de todas las fuerzas del mal que amenazan con destruir nuestra vida y nuestra salvación en Cristo Jesús. Cuando dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, debo entender, aparte de ser una persona de fe, una persona dirigida por el Espíritu Santo y su palabra, debo entender que el poder de Dios está presente por el simple hecho de que somos sus hijos. Y que Él guardará lo que está a nuestro alrededor con respecto a nuestra vida cotidiana
y nuestra fe o nuestra salvación. Dios siempre te ayudará a que tu salvación quede intacta. Se va a manifestar en lo que sea necesario para que tu fe siga creciendo y siga adelante, pero es necesaria que nuestra fe sea centrada en la palabra de Dios para no agarrar monte, porque yo conozco hermanos que solamente piensan en la fe, pero no piensan en el regulador de la fe, y piensan que la fe está a disposición de la persona. Y dicen, yo creo que aquí va a aparecer una bicicleta, ¿verdad? Y empiezan, ¿sí? Como hay grupos religiosos que la manifestación de Dios es que ellos metan agarren una serpiente en un baúl que tienen ahí, porque dice la escritura que Pablo, pues, y Pablo, le picó una serpiente y que nomás se le sacudió. No, pero sí, fue después de que el barco que lo llevaba se desbarató y todo eso, y llegaron a un lugar. Entonces, no sé cómo le picó una serpiente a Pablo y nomás se la sacudió. ¿Sí? Iba a morir, iba a azotar ahí, que le iba a dar el patatús. ¿Sí? Y resulta que y no se muere. Y no se muere. Cuando el poder de Dios, hermanos, está presente, somos guardados. Salud, mi hermano. Y protege nuestra vida y nuestra salvación. Y como decía, Dios va a poner todo lo que sea necesario para que nuestra fe se quede intacta y sigamos creciendo en nuestra salvación. Porque aunque somos salvos, hermanos, tiene que ir creciendo nuestra fe y nuestra confianza. Pero si no manejamos lo espiritual, sino solamente lo terrenal, entonces, ¿qué confianza pueda crecer allí, hermano? Si en igual de escuchar, Señor, te alabo, te adoro, te escuchamos, aquí estoy en un hotel, ¿verdad? Y te hablo para que sepas que te estoy, ¿qué? Engañando, ¿verdad? Dios mío de mi vida. Y ahora quiero advertirles, hermanos, últimamente está saliendo en la reel de Facebook la moda es de que la mujer engañe al varón. Yo sé que siempre ha habido tanto de hombres como de mujeres, pero hoy lo quieren hacer moda. Y tengan cuidado, hermanos. No vaya a entrar en su subconsciente y creer que es una realidad, ¿verdad? Porque tanto es malo para la mujer como para el hombre, porque el hombre empieza a sospechar y está viendo moros con tranchetes, ¿sí? O sea, empieza a ver mentiras. Y de igual forma, a veces la fama del varón, que nos la hemos ganado muy bien, ¿verdad? Hace que la mujer entre en una situación de celo y también esté, pues, pagando con la misma moneda o añadiendo cosas que no son. Por eso la Biblia el celo lo maneja como una obra de la carne, ¿verdad? Que no tiene que ver con el espíritu. Así es que si empieza eso así, si tú ves algo y lo ves sospechoso, pues platícalo con tu cónyuge. Lleguen a un acuerdo. No es necesario pelearse y nada por el estilo. Claro que si después del acuerdo no hay respuesta, pues entonces ya, no, pues lo que se ve no se puede negar. Las imaginaciones se pueden negar, pero lo que se ve no se puede negar. Así es que, hermano, Dios está presente en ese punto. La condición esencial
que se requiere para asegurar la protección de Dios, ¿sabe qué es? La fe. Dios siempre hará de acuerdo a tu fe. Inclusive los dones espirituales son dados de acuerdo a la fe. Es por eso que nosotros, aunque Dios derrama su misericordia y su gracia y nos protege y nos ayuda y muchas veces nos saca de cosas que la verdad mereciéramos, porque somos necios y testarudos. Pero Dios ve nuestro corazón que no es con mala intención y nos ayuda y derrama su misericordia y su gracia en nosotros. Pero quiero aclarar algo, hermanos, según lo que dice el contexto de esta parte bíblica. Es que el objetivo máximo principal de la protección de Dios mediante la fe del creyente es nuestra salvación. Nuestra salvación es lo prioritario de Dios para ti y para mí. Dice la Escritura que es mejor entrar sin un brazo o mocho para abarcar todo, que completo en el infierno. Esto significa que Dios siempre querrá sobre todas las cosas, aparte de cuidarte físicamente y lógicamente entendiendo tu, ¿cómo se podría decir? Tu cobertura, tú puedes también proteger a los que amas y a los que están contigo. Pero principalmente Dios quiere proteger tu salvación. Y cuando nosotros hablamos del cuidado de los que están con nosotros y que desgraciadamente no son cristianos o no tienen a Cristo en el corazón, sabes que tu oración, tu ruego por ellos puede hacer la diferencia. Porque cuando habla de la relación del esposo y la esposa, que uno de ellos es cristiano y el otro no, dice que por el poder que hay en la persona cristiana, santifica a la otra persona y santifica a sus hijos. Dicho de otra forma, aunque la gente le tiene más miedo al reino de las tinieblas, es más poderoso y más grande el reino de Dios y la luz que se emana de ello, de tal forma que aunque una persona no sea cristiana, aunque una persona pertenezca o sea hija del diablo o hijo del diablo, tu oración, tu presencia en ese lugar hace la santificación o hace la protección a los que están contigo. Cuando sabemos reconocer eso, aquellos que son parientes nuestros reconocen que la oración del justo puede mucho. Así que cuando tú sientas orar por alguien, no le hace que no sea tu pariente. Ora, no le hace que no sepas de qué se trata. Una vez en una reunión un pastor se fue conmigo y me dijo, oye pastor, ¿cómo te está yendo? Pues yo digo que bien, yo digo que bien. ¿Por qué? Tengo 3 meses que el Señor me levanta a las 5 de la mañana a orar por ti. Pues hermano, gracias por tus oraciones, porque son las que me han librado de la maquinación del enemigo y del diablo que ha querido hacer en mi vida y en mi familia. ¿Se da cuenta, hermano, el por qué dice la Escritura que la oración del justo puede mucho? Así es que si Dios pone en tu corazón orar por alguien, por tus parientes, por tus amigos, por alguien que a lo mejor hace mucho que no ves, pero
pero lo recordaste y sientes en tu corazón que debes orar. Ora, mi hermano, no desperdicies ese momento. Ora, porque tu oración puede mucho. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú eres la sal de esta tierra. Tú eres el que puedes expandir el reino de Dios a tu alrededor. Y aunque no merezca la gente que está a un lado tuyo ser salvo ser cuidados, por sencillamente tu presencia en ese lugar, alcanzan misericordia y gracia los que están contigo en ese momento. La herencia, hermanos, que tenemos en el cielo y la salvación de nuestras almas son lo que nos identifican en nuestras vidas hoy en este mundo. Porque solamente por medio de su presencia, su cuidado y solamente por el Espíritu Santo que mora en nosotros, da la garantía, hermanos, de que nosotros tenemos una herencia en nuestro cielo, en el cielo, y que esa herencia nos lleva a tener la salvación de nuestra alma. Porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios busca. Si quiere venir el temor en tu vida, hermanos, es tiempo que, como dijimos el domingo pasado, busquemos primeramente el reino de Dios. Si quiere venir la frustración, si quiere venir, ¿qué más dijimos? El estrés, la ansiedad, la depresión, la desesperación, el miedo, el terror, porque a veces que sentimos terror, hermano. Sentimos como que no cabemos y se apodera de nosotros un terror en nuestra vida. No sabemos ni de qué, pero es momento de hincarnos, es momento de buscar el reino, es momento de permitir que el Espíritu Santo empiece a tomar lugar de nuestras emociones y sentimientos y podamos ser controlados y entender que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y empieza a poner un ejemplo de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba la Escritura el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire qué interesante. Que nos ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado de dónde? Del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sabes, hermano, que los ángeles nunca han experimentado lo que nosotros experimentamos por las sensaciones de nuestro cuerpo? No, nunca lo habías pensado eso, ¿verdad? Ellos son espíritus. Por eso los demonios también andan buscando poseer a las personas. Ellos nunca han sentido lo que nosotros percibimos por los sensores que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso los demonios van sobre la gente que no tiene a Cristo y se meten hasta sin permiso. Porque quieren vivir, quieren experimentar. ¿Y qué creen que quieren experimentar? ¿Las cosas de Dios? No.
el pecado, la maldad. Por eso dice la Escritura que cuando una persona acepta a Cristo es liberado y es limpiado, pero esos demonios que salieron, dice, se echan la vueltecita a ver si está vacía ese lugar que fueron despojados ellos, y entonces si lo encuentran vacío, o sea que no le permitió a esta persona ser llenada con Dios y su espíritu, entonces dice que vuelve otra vez y van e invitan a otros y dice, y viene a ser peor que antes, porque se añaden. Cada persona que se le va viendo una maldad más, es otro demonio que se le añadió. No es otra cosa. Y eso va de menos a más. Porque todos los seres humanos traemos un cierto código, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte de Dios y lo que tiene que ver con la parte del enemigo, del pecado. Y todos traemos cierto respeto a la vida. Pero increíblemente, de repente, esa persona se toma la facultad de quitar la vida a otra persona. Y ya no le interesa, ya no le importa. O como dijo alguien por ahí, para eso están. Yo tengo que entender que Dios, hermanos, al limpiarnos, no solamente nos limpió y sacó todo lo que teníamos mal, sino que lo llena con su Espíritu Santo. Pero ahora yo tengo que comprender que el poder de Dios se mueve en medio de nosotros. Y que el Espíritu Santo, su palabra, nos va a guiar y nos va a dirigir hacia lo que es bueno para nosotros. Porque todo lo que deja Dios llegar a nuestras vidas es porque lo podemos soportar y podemos salir victoriosos. Por más difícil y complicado que sea la situación, lo podemos superar. Y aparte, somos victoriosos, porque aprendemos una experiencia que no muchos tienen. Y podemos ministrar y podemos hablar y podemos orientar a las personas para que ellos que no han experimentado lo que nosotros hemos vivido, puedan ellos ahorrarse los problemas y circunstancias que lleva el pecado y la maldad, no solamente que está en nosotros, sino alrededor nuestro. Así es que, hermanos, vamos a celebrar que Dios es por nosotros, a celebrar que Él nos guarda con el poder de Él por medio de la fe, a celebrar que estamos protegidos y nosotros solamente tenemos que ponernos disponibles para ser guiados por su palabra y su Espíritu Santo. Por lo tanto, voy a invitar a la hermana, después de que oremos, al primer canto, por favor, del día de hoy. ¿No? ¿Cómo se llama, hermano? No, el primer canto de hoy. Ah, sí, danzando. Sí, cansado le oí yo. Danzando. Vamos a celebrar, hermanos, que el poder de Dios está contigo, está con tu familia, que te protege, te ayuda, te levanta y te guía principalmente. Te guía a lo que tú tienes que hacer. Pero eso sí, hermanos, como último, hay que ser obedientes al Espíritu Santo. Cada vez que yo me he atrevido a ser desobediente, porque a veces me imagino que es imaginación mía, a veces pienso que es imaginación mía, a veces pienso de que me estoy dejando llevar y decido desobedecer. Y quiero decir, hermanos, que no me ha ido nada bien. No me ha ido nada bien. Y cada vez que le obedezco, porque oiga, Dios trata con nosotros de una forma contundente, de tal forma que a veces somos tan necios que Dios tiene que hablarnos audiblemente para que obedezcamos, Así es que mejor seamos disponibles y le damos gracias a Dios. Señor, gracias, porque estás en medio nuestro, porque nos proteges, porque nos ayudas. Gracias porque por lo que tú has establecido en tu palabra,
y en nuestra conducta, Señor, no estamos en lugares equivocados, ni estamos en momentos, Señor, complicados, sino Dios, tú estás presente. Y si alguno de nosotros, Señor, pudiésemos pasar por una circunstancia difícil, sabemos que tú tienes el control. Lo que yo tengo que hacer es esperar en ti, ser prudente y resguardar mi vida, de resguardar mi situación espiritual y entrar en ese proceso, Señor, de entregarme a ti, de decirte que busco primeramente tu reino y tu justicia, y sé, Señor, que obrarás alrededor nuestro, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, hemos sido llamados para proclamar paz, para transmitir paz a los demás, para transmitir confianza y aprovechar, Señor, a decirle a la demás gente que la única forma de tener confianza, la única forma de poder tener paz en medio de las circunstancias difíciles es por medio de la fe en ti, Señor Jesucristo. Hay personas que se dedican a dar realce a la maldad, a dar realce a las circunstancias difíciles y complicadas, y nosotros mismos caemos en el engaño de atemorizarnos, de caer en una situación de desespero, de ansiedad. Y nosotros, Señor, tenemos la respuesta. Tenemos que ir a ti, Señor. Y entonces, cuando tú nos das paz, tenemos la facultad de pensar correctamente y de actuar correctamente, con prudencia, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, que nos proteges, nos ayudas. Cuando nosotros tenemos paz, entendemos lo que nosotros somos, que somos la luz, que somos, Señor, la sal de esta tierra, y que podemos bendecir, Señor, a los que están a nuestro alrededor por el simple, sencillo hecho de que estamos allí presentes. Ah, Señor, te pedimos por aquellos que se encuentran sin Dios y sin esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, en el nombre de Jesucristo. Y aprovechamos para orar, Señor, por esta ciudad. En el nombre de Jesús, Señor, toma autoridad, tomamos autoridad en tu nombre y en el nombre de Cristo. Atamos a los hombres fuertes que se han posesionado de esta ciudad, de estos lugares, Señor. Todo espíritu de violencia lo atamos, espíritu de asesinato lo atamos en el nombre de Jesucristo, espíritu de ansiedad inclusive, espíritu de venganza en el nombre de Jesús lo atamos en el nombre de Jesucristo. Todo ese espíritu que se genera por el secuestro, por esa situación, Señor, de violencia, en el nombre de Jesús lo reprendemos, lo atamos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Declaramos la paz tuya sobre esta ciudad, sobre estos lugares, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que toque los corazones de esas personas, Señor, que están peleando, que están enfrentándose los unos a los otros. Señor, trae paz, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y si es, oh Dios, lo que les pasó a los filisteos, que se asesinaron unos a otros para poder traer libertad, Señor, toca nuestras vidas y haznos ver las cosas. Haznos ver las cosas, Señor. Porque cuando estaban sitiado tu pueblo, Señor, entonces hubo confusión entre los que tenían sitiado al pueblo tuyo y se destruyeron a sí mismos, Señor. Señor, si es eso, Señor, toca nuestros corazones y permite que lo podamos ver, Señor. Permite que lo podamos ver y tengamos paz en nuestro corazón, sabiendo, Dios, que, que lo que va a resultar es la liberación de tu pueblo, es la liberación, Señor, de todo aquello que está destruyendo esta ciudad, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre.